Eso. Sí, híjole. Bueno. Va, miren, la notación científica es escribir una expresión, bueno, se ocupa realmente para escribir cantidades pequeñas o grandes. Entonces, así de manera general es una escritura abreviada de números en términos de potencias de 10, ¿sale? Así. Por ejemplo, 2 por 10 a la 4. Este es un número que está escrito en notación científica. ¿Sale? Es un número escrito en notación científica. Entonces, puede quedar así o puede quedar así 2 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es la diferencia? Si el exponente es positivo, la cantidad es un número mayor a 1, y si la cantidad, el exponente de la potencia de base 10 es negativa, entonces el número es una cantidad menor a 1. ¿Sale? Esa es como la diferencia, ¿no? No sé si quieran, le podemos poner así como A por 10 a la N es una cantidad mayor a 1 si N es positivo. Y A por 10 a la N es una cantidad menor a 1 si N es negativo. ¿Sale? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando ustedes tengan un numerito que diga 3 por 10 a la 10, ese es un número, es la abreviatura de un número muy grande o de una cantidad grande, ¿no? Si yo pongo 3 por 10 a la menos 5, ese es un número, es una cantidad pequeña, ¿no? Entonces, el exponente positivo me va a indicar que es una cantidad mayor a 1 o grande, y el exponente negativo me va a indicar que es un número menor a 1 o un número muy pequeño. Sí, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No, maestro. Muy bien. No, maestro. Ejemplos de cómo escribir cantidades en notación científica. Por ejemplo, si yo tuviera 3000, ese lo puedo ver de varias formas. Uno, lo puedo ver como 300 por 10 a la 1. Fíjate, el exponente es bien importante. En ese número 3000, si yo quisiera ponerle de manera explícito el punto decimal, estaría a la derecha del 0 que está en el dígito de las unidades, ¿no? Entonces, aquí estaría el punto decimal. Lo voy a recorrer una unidad a la izquierda. Por esa razón aparece este 1 como exponente. ¿Sí? Sí, maestro. Ese 3000 no solamente lo puedo ver como 300 por 10 a la 1, también lo puedo ver como 30 por 10 a la 2. ¿Qué quiso decir ese por 10 a la 2? Que este punto decimal lo recorrí 2 lugares a la izquierda. Pero resulta que esos 3000 también lo puedo escribir como 3 por 10
a la 3. ¿Qué quiere decir ese por 10 a la 3? Que el punto decimal lo recorrí 3 lugares a la izquierda. ¿Sale? Y no es la única forma de escribirlo, también el 3000 lo puedo escribir como 0.3 por 10 a la 4. ¿Qué significa ese 4? Que el punto decimal lo recorrí 4 lugares a la izquierda. Entonces, sí observan cómo es que un número se puede escribir de varias formas en notación o en términos de potencia de base 10. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que deben de saber. De estas tres, ¿cuál es la forma correcta en notación científica? Bueno, la forma correcta es esta. Esta es... ¿Sale? Porque esa es la correcta. ¿Qué debes de tener en cuenta? El numerito que está a la izquierda de la potencia de base 10 debe de estar entre 1 y 10. Por ejemplo, el 300 está entre 1 y 10. No. No. Por eso no es la notación correcta en términos de potencia de base 10. El 30 está entre 1 y 10. No. El punto 3 está entre 1 y 10. No. El número 3 está entre el 1 y el 10. Entonces, esa es como la forma correcta de escribir un número en términos de potencia de base 10. Profe, el de abajo también estaría correcto, ¿no? El 0.3. Sí, pero digamos que nosotros vamos a pedir que este numerito que estoy encerrando esté entre 1 y 10. ¿Sale? Sí, sí, Maestro, tiene entre razón. 1 y 10. Tiene razón, maestro. Esa es como la regla. Profesor, ¿y por qué el que dice mi compañera del 0.3 no entra en la regla del 10? Porque es menor a 1 y debe de ser lo más mínimo 1 y menor a 10. ¿Sale? ¿Sí, no, maestro? Sí, ya entendí. Sí, es eso, es eso. No debe ser menor de 1. No debe Es ser que Mayor a menor 1 y de, menor a 10. no debe de ser menor a 1 ni mayor a 10. Es correcto. Y este 0.3 no entra en el 1, ¿verdad? No llega No llega ni al 1. No llega ni al 1, por lo tanto no está en la forma, digamos, correcta de la notación científica. Ok. Sí, correcto. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el 2, que es 200,000, ¿cuál sería su forma correcta de escribirlo en notación científica? El 2 por 10 a la menos A la 5. quinta potencia. A la A quinta. A la menos 5. No, a la 5. A la 5 tiene razón porque es entero. Positivo. Es positivo. Es positivo. Tiene ¿Sale? razón. Entonces, ¿qué debemos de saber? Cuando el número está en términos de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, etcétera, el punto decimal se va a recorrer a la izquierda. Cuando el punto decimal se recorre a la izquierda, observa que el exponente va aumentando. Profesor, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si esa cantidad de 200,000 fuera 215,890, por decirlo así, que no tuviera los números ceros, ahí los ceros, ¿cómo se manejan? O las cantidades en número mayor de 0, ¿cómo se manejan? De hecho, lo que dice mi compañera, a mí también fue lo que me confundió, maestro. Cuando yo hice ya mi cuenta, mi fracción, me dio una cifra así, pero ya me explicó mi hija que es exactamente igual. Ajá, por ejemplo ¿no? A ver, el punto decimal está aquí, lo voy a marcar, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
¿Cuántos lugares lo voy a recorrer para que lo esté escrito de forma correcta? 3. 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Aquí va a estar el punto decimal. Entonces va a quedar como 2.590 por 10 a la 3. A la tercera potencia, a la 3 potencia. Exponente ¿Cómo se dice, 3. profesor? ¿3 a la tercera potencia o cómo se dice? No, se dice elevado al exponente 3. Ah, O con exponente 3. En el momento que ustedes dicen exponente 3, ya sé que me refiero al numerito que está acá arribita. Perdón, maestro, entonces ahí no importa que todos sean ceros, pueden ser números también. Claro, lo importante es que el numerito que esté aquí esté entre 1 y 10. Ah, ok. La pregunta es, 2.590 está entre 1 y 10. Sí. sí, Entonces sí, está escrito de manera correcta, ¿no? En sí, el notación 12. científica. Gracias, Maestro, profesor. disculpe, yo no le entiendo esto. O sea, sí sé hacerla como se dice. Lo que no entiendo es que dice que tiene que estar entre 1 y 10 y ahí no le entiendo. Ajá. ¿Me A puede ver, decir, porfa? la pregunta aquí es, ¿este número está entre 1 y 10? Sí, porque es 2.590. Los que están a la izquierda son decimales, a la derecha son decimales. 2.5 aproximadamente, ¿no? Y Ujú. 2.5 es más grande que 1 Y más chico que 10. y es menor a 10, entonces está escrito de manera correcta. Mayor a 1 y menor a 10 Sí, y menor a 10. Ya la entendí, maestro. Gracias. sí. Maestro, Digo, estas cantidades que son mayores son positivos, ¿verdad? como las cantidades mayores positivas. O sea, cuando son cantidades grandes, se dice que es una potencia positiva. Es una potencia con exponente positivo. Ah, exacto. Ujú. Porque cuando es, por ejemplo, en la otra tabla que nos dejó del átomo, de la neurona y las pestañas, como son cantidades muy pequeñitas, yo entendí que eran negativos, potencias negativas, exponentes negativos. Exponentes negativos. Por eso ahorita primero estamos checando de las cantidades que son mayores a 1. Sí, aquí no hay ningún conflicto. No sé si hay alguna pregunta. Hagan las preguntas con respecto a No, Ahorita me voy maestro. Bueno, por importante. a las cantidades pequeñas. Sí, ¿verdad? Ninguna pregunta. No, maestro, no, yo Bueno, ya le... a mí también ya me quedó claro. Muy bien. Entonces, pasamos a las cantidades pequeñas. Nada más denme un minuto. Ahorita pasamos a las cantidades pequeñas. Para las cantidades pequeñas, denme un segundito. Vamos a utilizar, bueno, los números deben de estar en número decimal muy pequeño. Por ejemplo, el 0.5. Voy con cosas sencillas para que vayamos entendiendo. ¿Estamos? 0.5. Fíjate, yo quiero mover ese punto decimal de tal forma que tenga un número entre 1 y 10. Entonces el punto decimal está a la izquierda del 5. Lo voy a mover una unidad. ¿Están de acuerdo? Y se Lo va a vamos a convertir entero. 5 y lo vamos a convertir en entero por 10 a la menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque moví un lugar, el punto decimal a la derecha. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 0.25,
Entonces, ¿cuántos lugares voy a mover el Dos. punto decimal? Dos, Pero maestro. observa lo siguiente, si lo muevo 2 lugares, me va a quedar 25 por 10 a la menos 2. ¿Están de acuerdo? Tiene razón, sería uno nada más. Y Uno. viene la pregunta, ¿ese número 25 está entre 1 y 10? No. No. No, ¿eso qué quiere decir? Que no voy a mover dos lugares, lo tendría que mover solo un lugar. Un lugar. Entonces quedaría así como 2.5 por 10 a la menos 1. Ya está escrito de manera correcta en notación científica. Sí, cierto. ¿Sí? Esto es cierto. ¿Sí? Entonces es 0. No sé, se me ocurre así. ¿Cuántos lugares lo tendría que mover? Pues, Uno. bueno, nada más movería un lugar, ¿no? Entonces eso sería 2.5 por 10 a la menos. No solo moví un lugar, ¿no? Bueno, me falta ponerle ahí los ceros, ¿no? Que es lo mismo a decir como 2.5 por 10 a la menos 1. ¿Vale? Es lo mismo, acuérdense que los ceros después del punto decimal, los que están a la derecha pues de un número diferente de 0 se pueden omitir. 2.5 y 2.50 y 2.500 y 2.5000 son la misma cantidad. Sí, es lo único que tienen que hacer. Obviamente, si el numerito está así, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 125, ¿cuántos lugares tendría que recorrer el punto decimal? Empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me detengo. Entonces quedaría 1.25 por 10 a la menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque recorrimos el punto decimal 5 lugares. Pude haber recorrido 6 lugares, ¿no? Si recorriera 6 lugares me quedaría como 12.5 por 10 a la menos Eso 6. sería incorrecto. Sería incorrecto en mi notación científica porque yo quiero que este numerito quede entre 1 y 10. Uh-huh. O sea, los dos sí representan la misma cantidad, eso es un hecho. Pero uno de ellos es la notación correcta en notación científica y la otra no. Uh-huh. ¿Vale? Maestro, Entonces, no sé si... y por Escucho. ejemplo, disculpe, los que contamos, digamos que es correcta, pero no sabíamos la regla que usted está diciendo. ¿Cómo vamos a salir entonces? Otra vez. Es que lo escuché cortado, no sé si nada más fui yo. Que los que contestamos correctamente, digamos, la anotación, pero no sabíamos la regla que usted dice de entre 1 y 10. ¿Ahí qué va a pasar? Porque pues no, yo no sabía. Pero sí es Pero correcta la anotación. no, a ver, acuérdense, para que sea correcta en notación científica debe de cumplir con la regla. Si no cumple la regla, no está escrito de manera correcta. Bueno, digamos que la anotación está bien, pero no es correcta, pero bueno, al menos yo no sabía esta regla. Lo que no sabíamos qué pasa con lo que ya enviamos la tarea. Pueden modificar los archivos. Ahorita me voy a ir a la plataforma para dejarlo abierto hasta el día domingo. ¿Y se puede modificar el archivo o te enviaría otro archivo? Ustedes envían otro archivo y ya quitan el que ya tienen, sin problema. ¡Ay, qué bueno, maestro! Sí, Okay, o sea, ahorita yo modifico las gracias. entregas, pues. Sí, Gracias, maestro. Sale, pues. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de la notación científica? Sí, maestro, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en los exponentes positivos no se les pone el signo de más y en el negativo sí se le pone el signo de menos? Porque acuérdate que cuando yo refiero a un número positivo, si es mi primer número, en una suma de números enteros, por ejemplo, el primer número, si es positivo, no se le pone el signo, se omite. O sea, hay chance de omitir el signo. Gracias. Sí.
No sé si se acuerdan, pues, cuando nos empiezan a enseñar a sumar de pequeños, nos dicen, a ver, ¿cuánto tenemos? Un 2 más 3. Si tú observas, el primer número es positivo, pero no le pongo el signo más. Hay chance de omitirlo. Alguien puede decir, bueno, mi estado de ánimo en este momento me dice que le tengo que poner el signo. No pasa nada, es lo mismo tener un más 2 más 3 que tener un 2 más 3. ¿Sí? Nada más es el primer número. Nada más es el primer número. A partir del segundo número, el tercero y el cuarto, ahí sí hay que ponerle el signo. Así es. Siempre que no lleva signo, damos por hecho que es positivo. Es correcto, es correcto. No sé si quede claro, me dicen. Sí, maestro. Muy bien. Pasamos rapidito a para la actividad de esta semana que tiene que ver con razones y proporciones. ¿Están de acuerdo? Hay dos tipos de proporciones. No sé si ustedes puedan ver las tablitas. Hay una tablita que hace referencia a un número, bueno, lo leo, dice, un automóvil recorre 100 kilómetros con 12 litros de gasolina. Si recorres 200 kilómetros, consumirá 24 litros de gasolina. Al avanzar 300 litros, el consumo de combustible será de 36 litros y así sucesivamente. O sea, si abren ustedes el archivo de proporcionalidad, les va a mandar ese ejemplito. Entonces lo voy a escribir. Imagínate que vamos escribiendo el kilometraje que yo tengo a la hora de recorrer en un auto a la misma velocidad o a la velocidad constante. Entonces, cuando yo recorro 100 kilómetros, he gastado de combustible 12 litros. Si yo recorro 200 kilómetros, gastaría de combustible 24 litros. Si yo recorro 300 litros, gastaría de combustible 36. Creo que ya todos se van dando una idea, ¿no? Si yo recorro 400 kilómetros, gastaría 48 litros. Voy multiplicando los 12 litros. Ajá, más bien vamos sumando, ¿no? Por cada 100 kilómetros le voy sumando 12 litros de gasolina. ¿Sí? Y fíjense, se llama proporcionalidad directa por lo siguiente. Observa cómo va pasando de 1 en 1. Aquí va aumentando. ¿Estás de acuerdo? De 100 pasé a 200, de 200 a 300, de 300 a 400. Aquí va aumentando. ¿Sale? Entonces, cuando en una columna de tablas la primera columna aumenta y la segunda columna aumenta también, se llama proporcionalidad directa. ¿Sí? Esa es como la definición rápida, así de manera rápida, ¿no? Si de un lado aumenta y del otro lado también, entonces se llama proporcionalidad directa. Sí, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este. No. No. Bueno, incluso se puede dar el caso en que en la tabla de columnas aquí disminuya. Necesitaríamos buscar como un ejemplito, porque se puede ver el caso. Si aquí disminuye y de este lado aquí también disminuye en esta columna,
necesitaría ver un ejemplo, pero ahorita lo buscamos. Lo que quiero es que ustedes sepan es que si en la primera columna de un número a otro va disminuyendo, en la segunda columna de un número a otro va disminuyendo, eso también es una proporcionalidad directa. ¿Vale? Para que se llame directa, ambas columnas deben de aumentar o ambas columnas deben de disminuir. ¿Vale? Y aquí viene lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me dicen cuántos litros de gasolina habré gastado si yo recorrí 2100 kilómetros. Para esto viene, cuando tú identifiques que es una proporcionalidad directa, debes de aprender lo siguiente. La regla de 3, maestro. Agarras la regla de 3, pero nosotros en la regla de 3 lo vamos a escribir así. Agarra, no sé, la fila, una fila, la que tú quieras. Aquí hay 5 filas. La que vas a agarrar por default es la fila donde está la incógnita. Y de ahí puedes agarrar cualquiera de las otras 4 filas. Por ejemplo, voy a agarrar la fila 1 con la fila donde está la incógnita. ¿Estamos? Fíjate cómo los voy a armar mi ecuación. Voy a agarrar 100, que está en la columna 1, lo voy a dividir entre 2100, que está en la columna, en la columna 1, fila 5. Y lo voy a igualar a los 12 que están en la fila 1, columna 2, sobre X que está en la fila 5, columna 2. No sé si se dan cuenta cómo agarré los números. Ahora sí que nada más es un copiar y pegar, así tal cual están los numeritos. ¿Sí? Sí, Y luego, maestro, pero ahí sí es clave saber qué va uno a tomar, ¿no? Qué información, ¿no? Lo importante es que tomes la fila donde está la incógnita y de ahí no importa si agarras la 1, la 2, la 3 o la 4. Te va a dar el mismo resultado. Ok. ¿Vale? O sea, de cajón debes de agarrar la fila en donde aparece la incógnita. Ok. Y de ahí, no importa qué número, qué otra fila agarres, ¿no? Ahorita si quieren hacemos la prueba. Por ejemplo, entonces aquí multiplico cruzado. Le puse aquí las flechitas de multiplicar cruzado, para indicar que voy a multiplicar el 100 por X. 100 por X y lo voy a igualar a 2100 por 12. ¿Están de acuerdo? Multipliqué cruzado. ¿Sí? Y de ahí voy a dejar solita la variable X. Para dejarla solita, ese número 100 que está multiplicando lo voy a mover del otro lado dividiendo. Y lo que sigue es hacer las operaciones. Multiplica 2100 por 12 y el resultado divídelo entre 100. Y si me ayudan, ¿cuánto es la respuesta? ¿X es igual a qué? Hagan las cuentitas, pueden ahí ocupar algunas operaciones. 252, maestro. ¿Cuánto, perdón? 252. Ah, 52, oí que 54. Ajá. 252 me da, profesor. Ajá. Entonces, ya tengo la respuesta. Si yo recorro 2100 kilómetros, voy a gastar 252 litros de gasolina. Y terminé el ejercicio. Perdón, maestro, una pregunta. Ahí, ¿por qué tendría que salir 252 si tiene 2100, perdón,
por 12 entre 10. Entre 100. Ah, perdón, entre 100. Entonces, 252 y luego lo dividimos. Esos No, 252. ya está dividido, ya alguien se encargó de hacer toda la división. Ok, sí, gracias, profesor. Sí, no sé aquí si lo hacen por pasos. Primero tendrían que multiplicar 2100 por 12. Sí. ¿Sale? 2100 por 12 es 25.200. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego entre 100, pues ya les da los 252. Y ya tenemos la respuesta. Sí, profesor, gracias. Les digo, ese mismo resultado les va a generar si ustedes agarran la columna, la fila en donde aparece la variable X y cualquiera de las otras 3 filas restantes, ¿no? Aquí lo que a mí me interesa es que ustedes sepan escribir la relación de la proporcionalidad, que es como lo que comúnmente conocen ustedes, la regla de 3, ¿no? Nada más que aquí se escribe como razón, como proporción, y no como regla de 3. Sí, no sé si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Pues nosotros No, maestro, está bien. dejamos muchos años sin estudiar, profesor. Realmente, ahora que empezamos con problemas matemáticos, pues realmente sí nos cuesta por el aspecto de la rapidez. En mi caso, a mí lo que me comió en los exámenes fue el tiempo. El tiempo, sí. Porque le entiendo y puedo hacerlo, pero soy lenta para hacerlo. Entonces, a mí en mi caso fue lo que me comió el tiempo. Me falta rapidez y yo creo que eso solamente con práctica, ¿verdad? Mucha práctica, sí, es práctica. Si a los chicos que llevan sistema escolarizado les cuesta, entiendo también lo de ustedes. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se le llama a las columnas que tienen 100, 200, 300 y a la otra que tiene 12, 24, 36? ¿Tienen algún nombre? Depende del ejercicio. En este caso es la columna de los kilómetros y el otro es la columna de la gasolina. Maestro, entonces, ¿qué son magnitudes? Magnitudes, Disculpe. la palabra magnitud se refiere al número, a lo que mide, a la cantidad. Eso, a la cantidad, esa es la palabra. Ah, ok, gracias, maestro. ¿En dónde aparece eso de magnitudes? Ayúdenme. ¿Vale? ¿En dónde leyó eso de magnitudes? Ah, es que investigué de eso y me salió de magnitudes y me quedó así como confuso qué era magnitud, por eso le preguntaba. Es que normalmente depende del área, pero por ejemplo, en física una magnitud es una distancia o una longitud o la medida de algún objeto. En eso se refiere magnitud. Por eso le preguntaba que en dónde lo investigó. En matemáticas normalmente una magnitud es una cantidad. Ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de estar investigando porque pueden salir un montón de cosas. Sí, les recomiendo que me empiecen a preguntar para que aclaremos, ¿no? Y no haya conflicto. Sí, maestro, gracias. ¿Sí? Fíjense, también hay otro ejemplo ahí de una tabla donde llevan una relación de lo siguiente. La cantidad de perros que tienen o el número de perritos se van poniendo 1, 2, 3 y los días en que consume alimento. En los que consume alimento. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, un perrito, una cierta cantidad de alimento lo consume en 30 días. 2 perritos, esa misma cantidad de alimento lo consumen en 15 días. 3 perritos, esa misma cantidad de alimento lo consumen en 10 días.
Observa qué pasa con la cantidad. Aquí va disminuyendo. aumentando. De un lado va aumentando. Y del otro Y va del disminuyendo, otro ¿no? va Va disminuyendo. Cuando eso ocurra, esta es una proporcionalidad inversa. ¿Sale? Si de un lado aumenta y del otro lado disminuye, se refiere a una proporcionalidad inversa. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿sí distinguen entre una directa y una inversa? Sí, maestro. Creo que en la directa las dos aumentan o las dos disminuyen. Y en la inversa una disminuye y otra aumenta. Es correcto. No importa si la columna de la izquierda aumenta y la de la derecha disminuye o viceversa. Mientras una aumente y otra disminuya, se llama proporcionalidad inversa. Puse inversa, no sé qué lenguaje estoy utilizando, pero bueno, vamos a cambiar de inversa. ¿Sí? Entonces, luego viene la pregunta, y aquí es donde quiero que quede claro. Si yo tuviera 7 perritos, ¿cuántos días serían los que consumirían ese alimento o la misma cantidad de alimento? Entonces, lo mismo que ocurrió hace un rato, lo voy a hacer. Voy a agarrar la columna, digo, la fila en donde aparece la incógnita y otra de cualquiera de las 3 filas que tienen los dos datos. Voy a agarrar la fila 2, por ejemplo. ¿Está bien? Los encierro para que ustedes sepan que estoy agarrando esas 2 filas. Y voy a establecer mi proporción. Y aquí viene lo diferente a la anterior. En este voy a agarrar el 2 y lo voy a dividir entre 7. Observen. El 2 entre el 7. O sea, estoy agarrando las dos cantidades que están en la primera columna y en ese orden en cómo están. ¿Están de acuerdo? Ah, pero del otro lado, por eso se llama inversa, porque voy a invertir. Si fuera una directa, agarraría el 15 sobre X, como arriba. ¿Sí? Pero como esta es una inversa, entonces invierto. Va a ser X sobre 15. ¿Sí ven la diferencia entre uno y otro? Sí, maestro. Sí, profesor. Y hago lo mismo que hace un rato, multiplico cruzado. ¿Cómo quedaría? 2 que va a multiplicar a 15. Eso va a ser Profesor, igual a ¿eso 7. también es regla de 3? Es una regla de 3 inversa, le llaman. ¿Sale? Y entonces tendríamos como 30 es igual a 7x. Yo quiero dejar solita la x. ¿A quién tendría que mover? 7, maestro. Al número 7. ¿Pasaría dividiendo? Exactamente, me quedaría 30 entre 7 y ese es el valor de x. No sé cuánto sea 30 entre 7, ustedes que tienen ahí una calculadora. X es igual 4.28. Es correcto. Entonces les llevaría 4 días y un par de horas para terminar el alimento. La misma cantidad de alimento que se les ha ido poniendo, ¿no? Y ya terminaría el ejercicio. Entonces no sé si identifican entre una inversa y una directa. Sí, maestro. Bueno, por mi parte sí. Y eso es todo lo que ocuparían ustedes para resolver la actividad de esta semana. ¿Viene en ejercicio o en examen, profesor? No, viene en ejercicio. Pero en la plataforma. Sí, en virtual.